Bueno, estamos de vuelta en Ecoprácticas Radio. Le habla Fernando Jauregui, productor nacional 911. Le recomendamos, como de costumbre, que nos siga en nuestras redes, es @ecoprácticas, ecoprácticas en plural, en el ex o antiguo Twitter, en el Instagram y en el Thread. También nuestra página web, que es ecoprácticas.org, o nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ecopráctica. Bueno, y continuamos con nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Julián Antonio Páez González, médico veterinario. Y estamos hablando de la agricultura y la ganadería restaurativa, ¿verdad? Y él nos está empezando en el bloque anterior a hablar de una experiencia, creo que es en San Cristóbal. En el estado Táchira. En el estado Táchira. Sí. Cuéntanos. Esa experiencia que nosotros tenemos en Táchira son fincas productoras de leche donde hemos logrado implementar buena parte de las 16 prácticas regenerativas que impulsamos. Esa práctica regenerativa nosotros la impulsamos, hacemos una matriz de esfuerzo-impacto de cuáles son esas necesidades que hay en esas fincas, ¿no? Entonces, en esas fincas partimos de una necesidad que había una creciente necesidad de mejorar calidad y cantidad de agua, ¿sí? Entonces, en esa finca comenzamos como una finca modelo, en el cual comenzamos a ver que ella se abastecía de agua de un naciente. Ese naciente, pues en una finca, hay varias fincas alrededor, del cual se alimentaban también del mismo naciente. Entonces comenzamos a hacer un trabajo de regeneración de esa agua. ¿Qué consistió esa regeneración? Bueno, en primer lugar, vamos a conservar los nacientes, vámonos aguas arriba. ¿Cómo están los nacientes? La calidad de ese naciente. Entonces nos tocó reforestar, blindar o cercar esa naciente, esa área donde nace esa agua. Estamos hablando de una finca cercana al Parque Nacional del Tamá, entonces hacer un corredor, si se quiere, que pudiese bloquear toda esa serie de bosques que están allí y que comenzaran. Ya al cabo de un año, año y medio, vemos cómo el naciente comienza a incrementar su caudal. Entonces, eso le permitió a la finca mejorar la cantidad de agua que tenía. Adicional a eso, pues en esa finca no vamos a depender solamente de esta naciente, tenemos que buscar diversidad. Entonces, en esa diversidad que buscamos, conseguimos que cosechar las aguas de las lluvias, de los techos, las almacenamos en un tanque y esa es el agua de los servicios, de limpieza, de barrer y toda esa parte. En una finca de leche el agua, después de las vacas, el agua es indispensable para la producción, entonces porque hay que hacer muchos procesos de limpieza. Entonces necesitamos agua de calidad y en cantidad. Entonces ya tenemos dos acciones que hicimos aguas arriba, la conservación del naciente y la cosecha de aguas de lluvia. También incrementamos el almacenamiento del agua. Luego de eso también implementamos en el proceso medición de la cantidad de agua que estamos utilizando. ¿Cómo podemos optimizar la cantidad de agua? Entonces, bueno, reduciendo un poco, bueno, ya tendríamos que ver que no es solamente barrer todos los desperdicios o las deyecciones de los animales con agua, sino recogerlas, las vamos a poner aparte para otros sistemas que vamos a estar trabajando más adelante, y luego sí barrer, pero ya no barríamos la misma cantidad. Igualmente los procesos de limpieza, hicimos indicadores y con eso nos permitió reducir a la mitad la necesidad de agua para la limpieza de las instalaciones. Luego dijo, bueno, ya hicimos aguas arriba, ya hicimos en el proceso, ahora ¿qué hacemos aguas abajo? Hablamos de unas aguas que nosotros hemos contaminado en el proceso y que es irresponsable e irrespetuoso devolverlas al medio ambiente en esas condiciones. Entonces ahí cuando implementamos un sistema de biodigestores que nos permiten captar esa agua, procesarla y que esa agua en ese proceso nos va a dar dos productos. Uno es el agua tratada, que ya no se llamaría un agua, sino se llamaría un biol, y ese biol me va a prestar servicios
en la agricultura que se debe desarrollar ahí, en la producción de pastos como fertilizante natural, líquido. Y el otro subproducto es el gas, que se genera metano, se almacena, se conduce y con eso podemos alimentar una cocina, un calentador de agua para los sistemas de limpieza. Entonces ahí vemos cómo aguas abajo también trabajamos ese tema. Ya las aguas entonces es un problema, si se quiere, solucionado. En la finca, hablamos de una finca que puede tener un balance hídrico positivo, ¿ok? ¿Qué hicimos adicional en eso? Bueno, ¿qué podemos hacer adicional? Bueno, mira, hay cursos de agua, vamos a protegerlos, ahí ponemos estos amortiguadores, estos que puedan conservar la calidad y el curso de esa agua, que no se contamine, que no tenga traslado de suelo, que no haya erosión en ese proceso. Entonces ya hemos implementado ahí 4 prácticas regenerativas. Entonces, dentro de esa finca también vimos que teníamos una cantidad de heces que se generan de las vacas en el proceso productivo, bueno, que ya las sacamos, las pusimos aparte para reducir el uso del agua. Entonces, ¿qué hacemos con estas heces? Bueno, vamos a procesarlas para a través de ese proceso poder obtener productos y subproductos. Entonces, ¿cuál es el producto principal que tenemos? Es que no vamos a ir contaminando las aguas, los cursos de agua, sino que vamos a utilizarla. Esta materia prima, ya no vamos a hablar de las heces como desecho, sino como materia prima para generar abonos orgánicos. Productos de diferentes tipos. Y que lo procesamos con lombriz roja californiana a través del lombricompostaje y que después de ello nos va a dar 2 productos, un humus líquido y un humus sólido, que nos va a servir también para fertilizar esos pastos que alimentan las vacas. Entonces ya ahí dependemos, de ahí erradicamos o reducimos la dependencia de fertilizantes químicos que tanto daño nos hacen al suelo. Si bien nos dan un beneficio puntual, de largo plazo nos acidifican y desertifican el suelo. Entonces, esa otra práctica, ya hemos incorporado otras 2 prácticas regenerativas. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que lo que veíamos como desecho con las heces ya es un producto importante para la finca? Y que si bien lo podemos utilizar en la finca, puede convertirse como en otra unidad de negocio, porque muchos agricultores requieren de ese humus de lombriz porque en sus procesos no les permite hacer eso. Por ejemplo, en la agricultura tú no puedes procesar, no tienes cómo procesar con la velocidad y la cantidad que lo puedes procesar en un sistema de producción de leche. Luego vemos, bueno, tenemos los potreros donde se alimentan las vacas, cómo está la diversidad de pastos allí, o lo que va a cosechar la vaca. Entonces allí podemos ver que tenemos la oportunidad de que no solamente ofrecerle un monocultivo a ese potrero, sino que deberíamos diversificar. Como hacemos los seres humanos, tenemos una dieta variada para tener una mejor salud. Variada y balanceada. Entonces nosotros pretendemos en la agricultura o la ganadería convencional de que alimentamos al rumiante o a los animales con un solo alimento, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estoy ilustrando, a las vacas solamente con una gramínea y de una sola especie de gramínea. Entonces hablamos al inicio de resiliencia. Entonces, si viene una plaga y me afecta esta gramínea y la extermina, no solamente exterminó el pasto, sino que exterminó también mis vaquitas que no van a tener que alimentarse o me van a incrementar los costos de producción, sino también mi rentabilidad con mi unidad de producción y mi bolsillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Buscar que en ese potrero haya tanta diversidad de especies como sea posible. Si bien hay algunas especies que son nocivas para la producción, no son todas, son muy puntuales y que el animal en su sabiduría nos enseña, no se las consume. Correcto. Cuando se ve presionado porque no tiene más que alimentarse, es que la consume y le causa daño. Entonces ahí cuando vemos y vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que son los sistemas silvopastoriles. ¿Cuál es el término? Sistemas silvopastoriles. Silvo. Silvo. De árboles. Antes que nos toques eso, a usted que nos escucha en Ecoprácticas Radio, le recordamos que estamos hablando con nuestro amigo Julián Antonio Páez González, médico veterinario, y él apuntó a algo muy importante que es reforestar las cabeceras de las fuentes de agua. Esto es todo lo contrario de lo que está pasando en Venezuela, que estamos deforestando de muchas maneras,
bien porque cortemos los árboles o porque permitimos, inclusive a veces propiciamos incendios. Y ese es el caso quizás de una técnica ancestral que, como es el conuco, que si bien le dio excelentes resultados a nuestras comunidades autóctonas originarias, hoy en día realmente muy poca gente es capaz de reproducirlo de manera de que ese espacio del conuco se regenere luego de ser abandonado. Por eso le pedimos que no permita la deforestación, porque además todo esto está asociado a la temperatura y al cambio climático del que vamos a hablar después. Por favor. Ok, entonces hablamos de los sistemas silvopastoriles como los sistemas en los que hay una biodiversidad compleja en los pastizales, en los potreros, que es donde se alimentan las vacas. Entonces, hablábamos que en un modelo de ganadería convencional estamos trabajando en una especie de gramínea o dos especies de gramínea. Aquí trabajamos en asociar gramíneas, leguminosas, arbences, de manera que puedan estar en diferentes estratos. Un estrato bajo, que es donde está el pasto, un estrato intermedio, que puedan estar sistemas o plantas que nos vengan a rendir otros beneficios, como alguna leguminosa o alguna otra arbense que le aporte proteína o le aporte otro tipo de nutrientes a esos rumiantes. Pero que también haya árboles de una talla intermedia que pueden estar dando frutos o dando beneficios a esos animales. Y también árboles de gran tamaño que puedan estar también haciendo un trabajo proporcionando servicio como la sombra para los animales. Pero que esto sea un sistema que pueda manejarse de manera sostenible para el animal, para el hombre producir alimentos y para que los animales se alimenten de la mejor manera, de manera balanceada y nutritiva. Entonces, aquí nosotros, ¿qué procuramos hacer? De que estos sistemas silvopastoriles mejoren las condiciones de alimentación del rebaño. Entonces vemos en esta finca, cómo las vacas tenían unos pastizales donde la sombra era poca. Entonces, cuando el sol se ponía fuerte, 10, 11 de la mañana, las vacas se resguardaban del sol y se iban a la sombra. ¿Qué pasaba? Dejaban de comer, dejaban de alimentarse. Entonces, en el proceso natural vemos cómo cuando incorporamos sistemas silvopastoriles, las vacas duran mucho más tiempo pastoreando y eso les ayuda a vivir mejor. Pero cuando van y producen leche, producen una leche de mejor calidad. Entonces, en esta finca teníamos en su momento unos problemas de mastitis. La mastitis es una enfermedad, una inflamación de la glándula mamaria, en el cual por manejo inadecuado de nosotros se lo generamos a la vaca. De manera natural a ella no le da mastitis. Entonces, ¿qué vimos? Y nosotros estábamos muy concentrados en la vaquera, buscando que la vaca mejorara la salud, que la mastitis, que antibiótico y esta parte. Nos dimos cuenta sorpresivamente que cuando le mejoramos las condiciones en el potrero, con sombra, más diversidad en la alimentación, la vaca automáticamente se curó de la mastitis. La incidencia de mastitis bajaron. Sin necesidad de antibiótico. Sin necesidad que además de ese antibiótico termina en la leche que va a recibir el consumidor. Sí, no puedes colocar, si tienes una vaca que trataste el antibiótico, no puedes vender la leche. Ok. Entonces no debes. Okay. No debes, por respeto a los consumidores, no debes vender la leche. Entonces, allí nosotros, ¿qué hicimos? Vimos cómo regeneró un sistema inmunológico de la vaca también. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de la resiliencia, ¿no? Sí. Recordando un poco y acuñando el tema de la resiliencia y la sostenibilidad, porque cada esto el antibiótico se lo está ahorrando ya, el manejo de la vaca lo está mejorando y está haciendo. Si nosotros no tenemos sombras en los potreros, el gasto energético de las vacas para regular su temperatura va a ser alto. Pero si le pones sombra natural y que esos árboles brinden un beneficio ambiental, un beneficio para los animales y un beneficio para la sociedad, pues allí siempre va a haber un equilibrio y es parte de lo que hablamos de restaurar. Entonces, allí vimos que después de esto las vacas estaban mucho más contentas y cómodas. El bienestar animal mejoró significativamente y lo podemos reflejar tanto en términos de la calidad composicional de la leche, es una finca que podíamos hablar de sólidos totales de 12.4, 12.5 y que
Actualmente con ese sistema está en 12.8, inclusive en momentos ha tocado 13% de sólidos totales contenidos en la leche. Ya es una finca que los animales están mucho más adaptados, mucho menos enfermos, y que el sistema nos ha permitido ver y aplicar las principales prácticas regenerativas que lo sacaron de la crisis que podía tener con el agua. Fíjate qué importante porque cuando ustedes hacen este tipo de ganadería que preserva o inclusive mejora, interviene positivamente en los bosques, estamos ayudando a generar lo que llamamos o mantener y aumentar los servicios ambientales. Por ejemplo, entre los servicios ambientales que tienen los bosques es la captura del carbono, es la producción de agua, baja de la temperatura. Entonces es importante, y usted que nos escucha en Ecopráctica Radio, el carbono es justamente lo que está generando el cambio climático. El cambio climático es el calentamiento del planeta de una manera donde estamos viendo una serie de, llamémoslos, desórdenes meteorológicos, donde estamos viendo calores abrumadores, grandes lluvias, grandes inundaciones, y esto está afectando no solo a los seres humanos, sino al ambiente general, y de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas en su Departamento de Alimentación, la FAO, después de la guerra, el segundo elemento que más destruye cultivos y producción de alimentos justamente es el cambio climático. Entonces, es importante que nosotros conservemos esos bosques que son los que absorben el carbono, evitemos la deforestación, y hay otra serie de medidas para ayudar a mitigar el cambio climático de las que siempre hablamos en Ecopráctica. Y por eso le pedimos que nos ayuden no solo a conservar los bosques, sino los árboles urbanos que prestan un servicio ambiental como los bosques sumamente importante. Entonces, de esta manera vamos a tener menos problemas. Y quizás usted diga, bueno, pero es que el cambio climático en Venezuela, y yo le voy a dar un solo ejemplo. En el año 2010 hubo una vaguada en diciembre del 2010 que generó más de 100.000 damnificados. Esos damnificados quizás usted que nos escucha fue uno de ellos, no lo sabemos, o escuchó de cómo el gobierno tuvo que colocar a estos damnificados en el Poliedro de Caracas y en hoteles medianos y pequeños privados, a los cuales pues se les llevó a estos damnificados. Justamente a raíz de ese gran impacto del cambio climático con esa vaguada de diciembre del 2010, en el año 2011 aparece la misión Vivienda. Entonces fíjense ustedes cómo en cuestión de días, en el mes de diciembre, se generaron más de 100.000 damnificados, a los cuales también se les califica como migrantes climáticos, porque se ven obligados a migrar a otros sitios, dado que o bien sus casas o los centros por los cuales trabajan o sus cultivos son destruidos por esta lluvia fuera de temporada. Entonces, bueno, esto es sumamente importante. Recordemos que cuando le damos un machetazo a un árbol, nos lo estamos dando a nuestro cuello. Así que, por favor, ayúdenos a mitigar el cambio climático. Y si todavía esto no le convence, yo le invito a pensar que de acuerdo a Naciones Unidas, más de 10 millones de personas mueren anualmente por problemas relacionados justamente a la contaminación de gas carbónico, de carbono, que es producido por la quema de petróleo, de carbón y otros combustibles fósiles. Entonces, además de esos 10 millones de personas que mueren anualmente, hay otra serie de millones de personas que quedan afectados en su salud por la contaminación de carbono, que dejan de ir a la escuela, dejan de trabajar, dejan de ser productivos. Y si alguien en su familia además tiene problemas respiratorios o sufre alergias, bueno, usted es mucho más vulnerable a los gases del cambio climático, el carbono. Así que, por favor, ayúdanos a reducir y a mitigar el cambio climático. Bueno, continuamos con nuestro amigo Julián Antonio Páez González, médico veterinario. Estamos hablando de la agricultura y la ganadería
regenerativa, y nos está hablando justamente de la parte de la agricultura regenerativa y cómo es posible hacerla con los bosques, que nos va a prestar, digamos, no solamente una mejora en la producción en cantidad, sino en calidad, tanto de leche como de carne, sino por el hecho que al mantener y mejorar estos bosques, pues vamos a vivir mejor todos en el planeta. Sí, importante el tema de la persistencia de la vida en el planeta, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer acciones hoy que garanticen la vida saludable de generaciones futuras. Y es así como nosotros con la agricultura regenerativa tenemos esa oportunidad de comenzar a hacer la diferencia hoy mismo. Cuando hablamos de la agricultura regenerativa, voy a referirme al suelo como el organismo vivo más grande de nuestro planeta y el que nos brinda mayores servicios. Luego está el agua. Son los dos elementos indispensables para la vida en el planeta. Sin suelo no puede haber agua y sin agua no puede haber suelo. Entonces, allí nosotros tenemos que cambiar la cultura o trabajamos para cambiar la cultura de nuestros agricultores. A un agricultor le decimos el suelo como organismo vivo, y como organismo vivo tenemos que analizarlo, y lo que vemos es que, imagínate, tú siempre te haces un examen de sangre y tienes indicadores. Entonces, de la misma manera, el suelo tiene sus indicadores. Uno de los principales, así como nosotros nos medimos el oxígeno en sangre, es la cantidad de materia orgánica que debe tener ese suelo. Generalmente tenemos suelos con un suelo desertificado, un suelo en el desierto, por ejemplo, tiene cero materia orgánica. En cambio, con un suelo nutritivo, que tenga los nutrientes y los microorganismos, el suelo que tiene es rico en materia orgánica. Entonces allí vemos cómo de esos indicadores nosotros le decimos, bueno, ¿cuál es el mejor indicador? Que tú siempre tengas un suelo cubierto. Sea el cultivo que tengas, siempre el suelo tiene que estar cubierto. Entonces ahorita comenzamos a hablar de cultivos de cobertura. Que si yo tengo un cultivo de maíz o de caña de azúcar o de arroz, puede haber un cultivo que esté protegiendo o cuidando ese suelo, que sería la piel. Y evitando que el agua se evapore. Es correcto. Uno de los beneficios del cultivo de cobertura o del cultivo de servicio es que nos permite generar un microclima ahí en ese suelo que permite regular temperatura, que permite reducir, esas plantas que van a estar ahí cubriendo van a estar haciendo fotosíntesis. Por lo tanto, la incidencia de rayos solares no va a permitir llegar directamente al suelo, sino que la va a filtrar. Los rayos solares en el suelo tienen un efecto bactericida, o sea, los microorganismos que están allí en ese suelo van a morir. Y recuerden que hablamos que un suelo es suelo gracias a la cantidad de microorganismos que tiene, y por eso hablamos de suelo vivo. Entonces, si el sol está incidiendo directamente en él, pues lo estamos matando. Entonces, habiendo un cultivo de cobertura, genera ese amortiguador, ese efecto que tenemos nosotros en la piel, que nos permite a nosotros que el cultivo o el suelo retenga mayor humedad disponible para el cultivo que tenemos, que sea de nuestro beneficio. Que esté siempre cubierto, que yo disturbe lo menos posible el suelo. ¿Y qué me refiero con esto? Con arado, que no tenga yo que estar generando arado, ni rastreo, ni estar molestando el suelo. Ya esto es otro ahorro que estamos teniendo, porque generalmente cuando hablamos de un cultivo de maíz tengo que pasar un tractor con una rastra arando 4 veces, con los costos de combustible. Y la escasez de combustible. Que me genera costos de combustible, ese combustible me está generando CO2, entonces lo que pretendemos es, te ahorras ese servicio, y lo que si en algún momento necesitamos hacer alguna labor en el suelo es solamente un arado vertical, y eso debería hacerse cada 3, 4 años de ser necesario. Pero si tengo un equilibrio con las plantas ahí, las plantas van a hacer ese servicio de evitar la compactación del suelo. Bueno, ya estamos llegando al final del segundo bloque. No nos queda más que, bueno, por un lado nos quedamos con ganas de escuchar más, porque hay mucho más que escuchar y aprender. Queremos agradecerle al amigo Julián Antonio Páez González, médico veterinario egresado de la UCLA. No solamente el tiempo, porque él es un hombre muy ocupado, viaja por todo el país, justamente educando a los productores aquí sobre estas técnicas
tan importantes no solo para Venezuela, sino para el planeta, porque todo esto tiene un impacto planetario, ¿no? Y bueno, esperamos tenerlo próximamente en otro programa para entrar en más detalles. Hoy aprendimos mucho. Recuerde usted que nos escucha en Ecoprácticas, que eventualmente parte de esto va a estar en nuestro programa de televisión los sábados a las 10 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Le habla Fernando Jáuregui, productor 911, y le recordamos, como siempre, en nuestras redes, arroba ecoprácticas, en plural, en Twitter o ahora X, en Instagram, en Thread. Le invitamos a ver nuestra página web, que es ecoprácticas.org, o nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/ecopráctica. Julián, muchas gracias nuevamente. Hemos disfrutado escucharte y hemos aprendido mucho. Gracias, Fernando. Un saludo y felicitaciones por tu programa. Gracias.